Ahora me gustaría que pudieran abrir sus Biblias en Hechos capítulo 7, versículo 54. Y vamos a ir uniendo estos pasajes con la lectura que se acaba de realizar. Y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Señor, guíanos en tu palabra. Que ella cumpla ese propósito, exhortar y consolar y edificar. Pero que también tu palabra nos pueda dar hoy el mensaje de tu Espíritu Santo a la iglesia, a nuestra vida. Sabemos que cuando meditamos en tu palabra seremos entendidos como los hijos de Isaacar. Comprenderemos los tiempos, las sazones y valoraremos esa información privilegiada que hoy tenemos como iglesia, que es tu palabra. Agudiza nuestros sentidos espirituales, por favor, que la inteligencia espiritual crezca, que el discernimiento de espíritus se manifieste, que el don de ciencia y revelación puedan estar fluyendo en nuestras vidas, porque ciertamente estas herramientas espirituales nos ayudarán a tomar decisiones, las más importantes para nuestras vidas. Lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El tema de esta mañana se titula, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y estaba precisamente inspirado en Hechos 9, versículo 6. Y quisiera darles algunos antecedentes de ese pasaje que acabamos de leer, que tiene que ver con la conversión de Saulo de Tarso. Quizá el hombre, el liderazgo de mayor influencia hasta el día de hoy en el cristianismo, con sus 14 epístolas que nos dejó por la inspiración de su Espíritu Santo. Pero este hombre tenía su pasado, Saulo de Tarso. Y eso es lo maravilloso dentro de la vida cristiana, que todos tenemos un pasado. Lo importante es que el pasado se transforme en un mejor presente y en un futuro prometedor, y no que nuestra vida siempre esté viviendo en un pasado. Los verbos se deben de conjugar y deben de cambiar y modificar sus tiempos. Eso es lo más importante, que pueda ser modificado nuestros propios verbos, nuestras propias oraciones, pero siempre para un mejor vivir. Saulo de Tarso lo encontramos en este capítulo de Hechos 7. Y precisamente ese capítulo 7 es donde un hombre llamado Esteban, un diácono, uno de esos hombres que fueron escogidos para empezar a ayudar a la iglesia naciente, un líder de servicio, empieza a darles una tremenda predicación. Cuando tengan oportunidad, lean el capítulo Hechos 7 con tranquilidad, y es realmente un sermón impresionante y un recorrido a través de la historia del pueblo de Dios. Y es precisamente Esteban tratando de decirle a los religiosos de aquel tiempo, a los practicantes del judaísmo en sus expresiones como fariseos, saduceos, y los sacerdotes, que realmente Jesús es el Mesías, y el hecho de que Jesús no esté en nuestra vida y en nuestro corazón, o no tenga ese protagonismo en nuestra vida, nos hace precisamente perseguidores de Jesús. Estamos en contra de él. Y Jesús lo dijo: el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no junta, desparrama. Y creo que este sermón de esta mañana tiene que ver con tomar decisiones
por parte de la iglesia, por parte de nuestra vida, decisiones firmes que no cambien de acuerdo a la voluntad de Dios. Y las personas que están escuchando a Esteban predicar, lo van a matar, lo van a lapidar, de acuerdo a la ley, porque lo consideran un hombre blasfemo. Y cuando él termina de predicar y los confronta a todos ellos, y les dice que realmente, aunque han venido ángeles y les han dejado la ley, dice, ustedes realmente no han nacido de nuevo, siguen siendo religiosos y obstinados. Versículo 54, es escalofriante ese versículo, yo lo siento así. Oyendo estas cosas, dice, se enfurecían, dice, en sus corazones. Y dice, y crujían los dientes contra él. Ay, nanita, está fuerte, ¿verdad? ¿Qué es crujir los dientes? Es un odio. Y rechinaban los dientes como bestias, ¿verdad? Como animales. Era un momento terrible lo que se estaba viviendo en ese momento. Una multitud enfurecida. Y la pregunta es, ¿dónde estaba la ley de Moisés en sus corazones? ¿Dónde estaba la Torá? ¿Dónde estaban los libros proféticos que ellos se jactaban de conocer? Quiere decir que ningún libro de la Escritura, ni la ley de Moisés, ni de los profetas, ni de los salmos, ¿sí?, habían tenido un efecto de cambio en sus vidas. Solamente era intelectual y se habían convertido en defensores solamente de una plataforma religiosa, sin sentido, sin reflexión, sin cambio de vida. El cristianismo es conversión de vida, es transformación de una voluntad que estaba adormecida y no seguía los principios de Dios. El evangelio de Jesucristo en estos tiempos tiene que volver a tener efectos de cambio en la persona. Siguiendo en ese pasaje, en el versículo 58, nos describen cómo termina Esteban, este joven cristiano, este diácono, este hombre que nació de nuevo. Lo echaron, dice, fuera de la ciudad y le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo de Tarso estaba ahí también y fue partícipe de ese asesinato. Él era un hombre, como lo veremos más adelante, que tenía un gran conocimiento de la ley. Aún en la ley del Antiguo Testamento hablaba de amar al prójimo. El amor siempre estuvo presente y ha estado presente. Y dice que Pablo consentía en la muerte de Esteban. Ese es el antecedente de Saulo de Tarso. En Hechos 9, en la lectura que hicimos, nos recuerda precisamente que en el versículo 1 vemos lo que respira Saulo de Tarso. Dice que él respiraba, dice, aún amenazas y muerte. La verdad no era
no era un líder amoroso. Era un hombre que pensaba en matar, en asesinar a todos aquellos que se levantaban contra su religión y contra sus estructuras de pensamiento. Saulo de Tarso era un hombre, como lo vemos, podemos ver en estos primeros versículos, un hombre de influencia que llevaba precisamente cartas, respaldo para buscar hombres o mujeres de este camino, es decir, seguidores de Cristo, para llevarlos prisioneros a Jerusalén. Esos versículos que acabamos de leer de Hechos 7 y capítulo 9, estos primeros dos versículos, nos muestran a un hombre duro, un hombre que está tratando de dañar a otros porque no piensan como él, un hombre con poder, con autoridad. Y dice que en esa búsqueda va por el camino hacia Damasco, lo que hoy conocemos como Siria también. Y en ese perseguir y en ese deseo de matar, de cobrar venganza, de destruir a todos los seguidores de Jesús, dice que de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Por cierto, nunca hemos encontrado el caballo de Pablo, que dicen que se cayó del caballo. No lo dice, ¿verdad? Pero aquí lo importante no es tanto el caballo, sino el jinete. El caballo no tenía nada que arrepentirse, pero Saulo de Tarso sí. Y lo rodeó una luz del cielo. Y es ahí donde podemos nosotros recordar que Jesucristo es el sol de justicia. El apóstol Juan decía, cuando vi a Jesús en esa revelación de Apocalipsis, su rostro era como el sol cuando resplandece, dice, en su fuerza. Y cayó, dice Juan, no pudo soportar y sostener la mirada ni su cuerpo físico ante esa luz que irradia Jesús. Y ciertamente esa es la misma luz que Saulo de Tarso percibe, y precisamente esa luz lo termina confrontando. La luz del evangelio nos confronta con nuestra oscuridad, las tinieblas, aquello que no nos permite ver más allá de nuestra existencia, aquello que nos ha endurecido el corazón, se llama tinieblas. Y esas tinieblas se han manifestado en la vida de mucha gente, y hoy en este tiempo, hoy la iglesia también está pasando por momentos difíciles. Este es un tiempo donde necesitamos afirmar nuestra fe. Este es un tiempo para que el don de la redención se siga manifestando entre nosotros. Es un tiempo donde la tibieza nos está alcanzando a todos. Y si no velamos, lloramos, y si no tenemos cuidado, entonces vamos a caer en una tibieza espiritual que nos llevará también a una frialdad y a una dureza de corazón y a una cauterización de la conciencia, donde la gente ya no sabe qué es bueno y qué es malo. Saulo de Tarso iba con su propia verdad, con sus propias fuerzas, era sabio en su propia opinión. Pero Dios en su misericordia le pone un alto en ese camino a Damasco y lo derriba su altivez, su arrogancia, quebranta ese corazón endurecido.
Y la voz de Jesús se deja escuchar diciéndole: Saulo, Saulo. Y eso es algo que siempre me ha impactado, que Dios nos conoce por nombre. Conoce todo de ti, conoce todo de mí. Conoce lo que hoy estamos pensando. Conoce nuestra agenda. Conoce nuestras luchas. Conoce nuestras fortalezas, nuestros puntos fuertes, como nuestras debilidades. Conoce nuestra soledad. Conoce nuestra frustración. Conoce nuestras enfermedades, sean del cuerpo, sean de la mente. No hay nada que se escape a la omnisciencia de Jesucristo. Él te conoce, Él me conoce a mí. Tú y yo podemos tener barreras, mecanismos de defensa para cubrirnos, para escondernos, para presentarnos de una o de otra forma, pero al final de cuentas, el Señor nos conoce tal y como somos. Él conoce cuando yo me pongo una máscara para aparentar algo que no soy, o para cubrirme o para defenderme. Pero ante Dios estamos desnudos. Él ve todo de nosotros. Y la vida es esa oportunidad que nos da para conocerle. Nos da una oportunidad para transformarnos. Hoy se necesita la redención en el mundo, en la sociedad, en el gobierno, en los ciudadanos, en una sociedad que cada vez más se aleja de Dios. Pero este es un tiempo también de redención, porque donde sobreabundó el pecado, también la gracia puede sobreabundar y abundar. Hoy es el día de salvación. Las profecías se están cumpliendo. La iglesia no puede olvidar que Cristo regresará como ladrón en la noche. Hoy, cuando vemos rápidamente los matices que está viviendo el mundo, nos damos cuenta de que el anticristo está más cerca de lo que pensamos. Viene con sutileza, aprovechando la crisis mundial, las guerras, las pestes que no se han acabado. Seguirán las pestes. Y ahora será el pan cotidiano. Cada 3, 4, 6 meses, nuevas variantes, nuevas preocupaciones, rumores de guerras, pestes, variantes, enfermedades. Eso ya será el pan cotidiano. Pero Dios sigue siendo el mismo y podemos confiar en Él. Pero esto que está pasando no son hechos aislados, ni de la economía, ni de las hambrunas que puedan venir, las catástrofes financieras que pudieran también estar muy, muy cerca. Todo esto es principio de dolores, no es el fin. Pero sí, la iglesia tiene que estar preparada, esperando a su Señor. No podemos seguir corriendo como lo hacía Saulo de Tarso, defendiendo, odiando, crujiendo los dientes, consintiendo en las injusticias, defendiendo lo indefendible como lo hacía Saulo de Tarso. Saulo, podemos vernos en el espejo de Saulo. Pero todos necesitamos una experiencia en Damasco como él. A veces Dios tiene que tratar con nosotros con dureza, pero siempre está de por medio su amor. Caer en tierra, morder el polvo, como dice la
las palabras que utilizamos cuando alguien es quebrantado, derribado. Hechos 9:4, Saulo cayó en tierra y escuchó la voz de Jesús que decía: ¿por qué me persigues? Duro te es dar cosas contra el aguijón. Lo que le está diciendo Jesús a Pablo es, a Saulo de Tarso es: estás golpeando tu propio pie con un arma punzocortante. Tú mismo estás pateando con tu pie y te estás dañando. Es en ese momento de quebranto donde tenemos que tocar fondo. En esos momentos cuando ya no podemos más y no tenemos respuesta ni salida, pueden ser los momentos más gloriosos para nosotros, porque no nos queda más que decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la respuesta que el Señor necesita de ti y de mí. La Iglesia del Divino Salvador en esta mañana debemos de decirle al Señor: Señor, como iglesia, ¿qué quieres que hagamos? Porque nosotros podemos tener muchas ideas, muchos planes, muchos conceptos, yo mismo, pero quizá no hemos hecho la pregunta a la persona correcta. Y hoy como iglesia les invito a que le digamos al Señor: Señor, como iglesia el Divino Salvador, ¿qué quieres que hagamos en tu vida? Pregúntale al Señor. Tú y yo tenemos demasiados argumentos. Somos a veces muy buenos abogados para defender y buscar, pero no nos podemos poner con Jesús. Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué esperas de mí? Mujeres, pregúntenle al Señor: Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga? A veces confundimos lo que yo quiero hacer y se lo atribuyo a Dios, pero no es de Dios. Y creo que hoy tenemos que ser muy honestos, porque a veces nos gusta que sea nuestra voluntad la que se haga y la interpretamos como que es la voluntad de Dios. Ninguno de nosotros, ni usted ni yo, tenemos la verdad absoluta. Nos equivocamos. A veces hemos entendido mal el evangelio, la forma de vivirlo. Pero es la responsabilidad tuya y mía de decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ayúdame a que ese yo, a ese ego, a esa parte mía, muy mía, no sea más. Saulo fue confrontado, fue quebrantado y fue humillado. Y esas son las mejores lecciones en nuestras vidas: ser quebrantado y ser humillado. Y si Dios nos permite levantarnos de esa caída, de esa confrontación, seremos verdaderos seguidores de Él. Saulo no solamente cayó, fue confrontado y fue humillado, sino que también quedó ciego por 3 días. Y aquel hombre poderoso que iba con cartas y con un ejército, probablemente con fuerzas élites, ahora lo llevan de la manita porque no puede ver, dependiendo de alguien.
quebranto tras quebranto. Y ahí estuvo, dice el versículo 9 de Hechos 9, 3 días sin ver. Y no comió ni bebió. No, pues creo que a todos se nos iría el hambre también. Se debe haber levantado tembloroso. Ahora ya no le crujían los dientes, ahora todo el cuerpo le temblaba. Y 3 días son tiempo para que él reflexione. Pero Dios en su misericordia envía a un profeta para que ore por él y le devuelva la vista, reciba a Jesús como Señor y Salvador y sea bautizado en el Espíritu Santo. Y Ananías, el profeta, cuando recibe la orden de parte de Dios, dice: pero este hombre ha hecho mucho mal. Este hombre es un perseguidor, es un asesino de la iglesia. Sin embargo, el Señor dice: ve, porque instrumento me es este. Lo estoy escogiendo, lo estoy llamando para que vaya a gentiles, reyes y a Israel. Pero esa es la parte tremenda de parte de Dios. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es decir, nunca la tuvo fácil Saulo de Tarso. Él lo describe: fui perseguido, azotado, apedreado, en naufragio, traicionado por los hermanos en la fe. Y luego decía Pablo: y si fuera poco el peso que se me agolpa de todas las iglesias, es decir, la presión emocional y espiritual de estar escuchando problemáticas de las iglesias que él pastoreaba, donde su apostolado se manifestó. Un hombre que a partir de ahí en Gálatas dice que sabemos que tuvo una enfermedad, un aguijón en la carne, siempre estuvo padeciendo una enfermedad, no sabemos si en su cuerpo o en sus ojos, pero tenía una vida incómoda en todo momento. Además, que dicen que no era muy guapo Saulo de Tarso y que estaba un poco jorobado, según algunos estudiosos. ¿Qué más da? Sin embargo, la gracia de Dios estaba con él y lo ayudó. Para ir concluyendo, Filipenses 3:5 nos da otra información interesante de Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso nos dice lo siguiente, versículo 4, Filipenses 3, versículo 4 y versículos subsiguientes. Con el paso del tiempo, yo me he dado cuenta, al menos esa es mi reflexión personal, disculpen, espero que al menos eso es lo que yo he interpretado. El gran problema del ser humano se llama soberbia. Todos somos, bueno, ustedes no, pero de otras iglesias. No quiero que me vayan a coartar de la comida de los maestros. El gran problema que tenemos se llama soberbia. Y la soberbia está en ricos y pobres y en todo, no hace distinción de personas, ni de sexo, ni de clases sociales. La soberbia está en la persona más necesitada del mundo como en la más rica del mundo. La soberbia está en nosotros. Y esa constantemente la está activando Satanás, tratando de activarla, porque después de la soberbia viene la caída. Llévenselo de reflexión, llévenselo de reflexión. Si usted llega a su casa y dice: no, yo no soy soberbia,
ya es soberbia. Cayó en su propia trampa. La soberbia es sentir algo que no somos, a veces de menos o de más también. Es una actitud, es una acción del corazón. Y siempre está ahí esa parte que nos ayuda a sobresalir. Y Filipenses 3, ahí está Pablo luchando con su carne. Yo lo veo aquí luchando todavía con su carne. Pues es un humano como nosotros. Fue como nosotros lo somos. Dice, aunque tengo yo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Y te da su currículum. Fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley tengo un título, un doctorado. Ser fariseo era como tener 3 doctorados en la actualidad en los estudios. Saulo de Tarso empezó desde los 5 años a leer y a prepararse como judío, aunque era también romano, ciudadano romano por su padre. Pero él fue instruido desde los 5 años y estudió a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros de la antigüedad. Así que él te está diciendo sus títulos y su descendencia. En cuanto a celo, dice perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible, es decir, cumplía la ley, pero sin amor, ¿verdad? Y entonces ahí falló. Ahí está la lucha de Pablo, tratando, y a veces tratamos de sacar nuestras cartas para como un antecedente, como una forma de defender. Es la parte humana de Saulo. Lo interesante aquí, y para cerrar, Saulo de Tarso persigue a Jesús de Nazaret. Saulo de Tarso es de la tribu de Benjamín. Jesús es de la tribu de Judá. Saulo de Tarso se llama así precisamente en memoria del rey Saúl, que es de la tribu de Benjamín. Por eso se llamaba Saulo, recordando que él tenía un linaje y una descendencia real. Provenía del primer rey de Israel, de Saúl. Y ese rey Saúl también persiguió a David, que era de la tribu de Judá. Saúl persiguió a David y trató de matarlo, de matarle. Hubo un celo terrible en Saúl, anidó celos, envidia contra la unción que había en David y le persiguió. La historia se repite con Saulo de Tarso. Por envidia, por celo, porque las enseñanzas de Jesús estaban transformando Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero Dios se manifestó y detuvo esa maldad, porque Saulo estaba luchando contra Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Creo que lo que Él desea es que tú y yo no nos convirtamos en perseguidores del evangelio o en personas que estorbemos el evangelio, porque esa es una forma también de matar el evangelio, de matar inclusive o dañar la vida de otros espiritualmente. Hay una lucha entre el bien y el mal, entre las tinieblas y la luz. Dios nos está llamando precisamente a renovarnos espiritualmente, que este lugar sea un centro de avivamiento, un centro de evangelismo,
Que el Señor nos guíe en este tiempo y vaya más allá de nuestros deseos muy personales, de lo que yo quiero para la iglesia. Hoy tenemos que decirle: Señor, ¿qué quieres que hagamos aquí? Permítenos discernir y entender todo ello. Sana la tierra en este lugar. Un lugar donde no queremos estrellas, sino queremos gente que sea luz de esta tierra en el nombre del Señor. No queremos reflectores para un predicador o para un grupo de alabanza o para los ministerios. Eso es lo que hoy está haciendo la iglesia en el mundo, muy sutilmente, ponderando el liderazgo que está al frente. Hoy tenemos que volver a las sendas antiguas. La iglesia no tiene por qué actualizarse. Tiene principios muy claros. Otras cosas se pueden actualizar y podemos utilizar herramientas, eso es un hecho. Pero yo no puedo adaptar el evangelio hoy a la gente y darle a la gente lo que quiere para que se sienta bien. Lo podemos hacer y se van a sentir muy bien, y les puedo contar miles de chistes aquí, pasarla bien. Pero el Señor, creo que hoy nos está diciendo: ¿por qué me siguen persiguiendo? Se están haciendo daño ustedes mismos. Entonces vamos a decirle: Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que yo haga? No que haga a mi hermano, el que está al lado, porque siempre tratamos de aventarle las cargas a otros. No, dile al Señor: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y que el Señor nos lleve una experiencia de Damasco si es necesario. Ay, es mejor entender por la buena, hermano, de veras, a que Dios nos dé una, discúlpenme la expresión, una revolcada muchas veces. Pero hay veces que hay tanta dureza que no le queda al Señor más que llevarnos a un quebranto y un quebranto y un quebranto. Pero si ese quebranto es porque Él quiere hacer de ti un instrumento de su gloria, como lo decía de Pablo, de Saulo de Tarso, que así sea. Que el Señor use tu vida, mi hermana, mi hermano. Que el Señor haga algo nuevo entre nosotros, y que este lugar sea un Damasco para muchos de nosotros. Un lugar de quebranto, un lugar donde seamos humillados. No hablamos contra la dignidad del ser humano, no. La humillación de que viene de Dios, ¿verdad? Que nos muestra quiénes somos realmente. Y cuando nos levantamos, entonces vamos cooperando y le damos la mano, porque no vemos el camino. Necesitamos que Él nos lleve. Hermano, si esta palabra ha hecho eco en tu corazón, recíbela, aprovéchala. Y te invito a que juntos estemos orando como iglesia: Señor, ¿qué quieres que hagamos? Porque a veces podemos decir: es que quisiéramos hacer como allá hacen, y como allá y como allá. No, eso no funciona. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Que Él nos hable a nuestra vida, a nuestro corazón, y no le estorbemos a Dios en su obra. Y que Dios sane la tierra en este lugar, sane nuestras emociones, se manifieste el don de la redención, del perdón, de la restitución, y que hablemos siempre bien de nuestro prójimo. No hablemos el mal, sino el bien. Si esta palabra ha llegado a tu corazón, di amén. Amén. Que así sea. Y no olvides: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oremos. Señor, tu palabra es verdad, viva y eficaz. Siempre, Señor, se ha perseguido a la luz. Siempre se ha perseguido la verdad. Caín y Abel desde la antigüedad. Saúl a David. Saulo a Jesús de Nazaret. Pero, Señor, ciertamente tú nos trasladas de las tinieblas a la luz admirable.
Señor, dirige el rumbo de esta congregación, el Divino Salvador. Y hoy te decimos de todo corazón, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que hagamos? Que esta palabra nadie la arrebate de nuestro corazón. Ayúdanos a discernirla y empieza a derramar nuevamente, Señor, y a avivar los dones. Activa los dones del Espíritu que has dado, Señor, a la iglesia. A veces, Señor, los pozos antiguos se han secado. Fueron precisamente rellenados, Señor, con tierra, con escombros. Pero los pozos antiguos se pueden nuevamente limpiar y puede brotar el agua dulce, el agua de vida. Activa los dones del Espíritu, por favor, Señor. Activa el fruto de tu Espíritu entre nosotros. Señor, es nuestra oración con un corazón contrito y humillado. Te amamos, Jesús de Nazaret. Líbranos de perseguirte. En Cristo Jesús, Señor, que esta reflexión quede grabada en nuestros corazones. Amén, amén. Dele un aplauso al Señor fuerte.